Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez en este espacio y le agradecemos muchísimo que en esta emisión de Perfiles nos acompañe el doctor Máximo Jaramillo. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México y también director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad en México, uno de los académicos más sólidos en materia de estudios sobre pobreza y desigualdad en nuestro país, porque queremos comentar con nuestro auditorio las repercusiones que tendrá esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que realiza el INEGI cada 2 años y que fue dado a conocer el pasado 30 de julio por parte del INEGI. Doctor, un gusto que nos acompañe en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Francis. Un gusto estar con tu auditorio y pues también poder platicar de estos temas siempre tan interesantes con ustedes. Uno de los primeros aspectos que nos gustaría comentar es precisamente que la recepción de esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, sin duda es un documento muy importante porque con los nuevos cambios que se dieron a raíz de la desaparición del Coneval, este instrumento, digamos, sí es totalmente de responsabilidad del INEGI, pero más adelante también viene esta tarea que va a asumir nuevamente el INEGI. Sin embargo, esta encuesta también ya nos da un panorama muy importante y muchos analistas, muchos investigadores que han estado involucrados en el tema de la medición de la pobreza han estado muy a la expectativa sobre este documento. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos registrar sobre este documento y lo que viene hacia adelante? Claro que sí. De forma general, empezaría diciendo al menos tres distintas estampas que vale la pena tener en cuenta a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, de la NIG 2024. Tal vez el primero tiene que ver con algo positivo y creo que eso hay que dejarlo claro desde el principio. De alguna manera, entre los resultados más destacados de la encuesta, nos muestra que los ingresos totales, por llamarla así, la definición específica es ingresos corrientes totales, los ingresos totales de los hogares han aumentado en el tiempo, sobre todo si hacemos el corte 2022-2024 o la comparación también con el inicio y el final del sexenio anterior, es decir, 2018-2024. Es un aumento importante al final de cuentas, que eso vale la pena mencionarlo desde el principio. Estamos hablando de 25% más de ingresos entre esos 6 años y descontando la inflación. Todos los resultados que vaya a mencionar a continuación son en pesos reales, le llamamos, entonces descontando la inflación. 25% más. Y además, tal vez la otra buena noticia es que también creció el ingreso, digamos, donde más se reflejó ese aumento. De los ingresos es en los hogares más pobres y eso es también muy importante decirlo. Por poner un ejemplo, el aumento del 10%, digámoslo así, dentro del 10% más pobre del país, el llamado decil 1, dentro del 10% más pobre, ahí el aumento que yo decía hace rato, que fue promedio de 25%, para ese 10% más pobre el aumento fue de 41% de los ingresos. Otra vez, entre 2018 y 2024. Eso es mayor que, por ejemplo, comparado con el 10% más rico, que ahí en lugar de 41% de incremento hubo un 14% de incremento en sus ingresos. Entonces, de alguna manera estamos hablando que a todos les fue mejor en términos de ingresos, pero a los más pobres les fue todavía mejor, aún más mejor, por decirlo así. Y eso entonces en el balance general, de alguna manera, impacta en dos mediciones que son muy importantes para quienes trabajamos temas de pobreza y desigualdad, y es específicamente, seguramente la magnitud aún no la sabemos, la publicará el INEGI dentro de unos días, sustituyendo las funciones que antes hacía el Coneval, pero la medición oficial de la pobreza
estará disminuyendo en un porcentaje de una manera importante, sobre todo la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, que es la que conjunta el resto de derechos sociales, también estará disminuyendo, aunque probablemente a una magnitud menor. No sabemos la cantidad, entonces no me atrevería a decir una cifra adelantada, pero es al parecer una disminución importante. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez quisiera hablar de dos matices importantes. Y el primero es, eh, digamos, está disminuyendo la pobreza de alguna manera y está disminuyendo también de alguna manera la desigualdad, pero la pobreza está disminuyendo mucho más en el componente que conocemos como la pobreza moderada. Es decir, la pobreza extrema en México al parecer va a disminuir dentro de este periodo de 2018-2024, insisto, cuando el INEGI nos confirme los resultados, pero su disminución va a ser de una menor magnitud, mucho menor magnitud que la de la pobreza moderada. ¿Eso a qué se debe? Sobre todo a un tema de que aun cuando, digamos, entre los más pobres ha sido quienes más ha aumentado el ingreso, varias aristas, por ejemplo, la de los programas sociales, que voy a regresar en un momento a esto, han beneficiado más a los hogares, lo voy a poner en esta manera, no tan pobres. Y no a los hogares más pobres del país. ¿Sí? Ahorita vuelvo a eso para complejizarlo un poco más, pero el punto es que por distintas razones, la disminución está enfocándose sobre todo en la pobreza moderada y no tanto en la pobreza extrema. Y último dato es que cuando hablamos de la disminución en desigualdad que parece se refleja entre 2018 y 2024, habría que poner varios matices sobre las limitaciones, las limitantes que tiene la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Y esto es sobre todo que no mide tan bien los ingresos de los hogares más ricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil hacer un muestreo estadístico de las personas más millonarias del país. Digamos, ¿cuál es el muestreo estadístico que podemos sacar de las 15, 20 personas que están en la lista de multimillonarios de Forbes? Pues tendremos que encuestar a todos y cada uno de ellos. Entonces, en realidad hay ciertos ajustes estadísticos que se hacen a nivel internacional para tratar de aproximar un poco más los resultados que nos da la ENIG con la distribución completa de la desigualdad. Y eso suele tomar mucho más tiempo que el que tenemos ahora para hablar de una disminución de la desigualdad. Entonces, lo que podemos decir, y bueno, y además, si sumamos que, no sé, entre 2018 y 2024, la riqueza de las personas que están en la lista de Forbes multimillonarias aumentó casi 50%, pues entonces, digamos, tendríamos datos contrastantes que lo que habría que decir es con las limitantes que tiene la NIG, de alguna manera parece que disminuye la desigualdad, pero tendríamos que tener más tiempo y análisis de mayor complejidad para poder decir qué tanto está disminuyendo la desigualdad o tal vez a lo mejor se está acotando las brechas entre las clases medias y medias altas y las clases pobres, pero las clases multimillonarias esas se están alejando, ¿no? Es algo que al momento no lo podemos decir, pero digamos que vale la pena entender dentro de las limitantes de la ENIG. Y bueno, igual ya aquí termino, pero el tercer punto que valdrá la pena profundizar un poco más es este tema que decía sobre los programas sociales y cómo realmente no están beneficiando en mayor medida a los hogares más pobres, sino a hogares que tal vez sí son pobres, pero en una magnitud menos severa. Así lo dejo ahorita y podemos profundizar más en eso más adelante, Francis. Es muy interesante porque además el Instituto de Estudios sobre Desigualdad es uno de estos varios centros académicos independientes que han tomado de manera cercana el análisis de estos datos y sobre todo es relevante porque están ustedes apuntando que hay una disminución en la cobertura de los programas sociales, especialmente en aquellos que cubren a los sectores más pobres. Una característica de la política de la actual administración y de la pasada es haber roto esta focalización que se tenía con otros programas como Prospera en su momento y ponderar la universalización. Pero, ¿qué podemos decir respecto a esta disminución en la cobertura de programas que ustedes están encontrando precisamente en la encuesta? Sí, claro que sí. Ese es justo, me parece, parte del valor agregado que hemos lanzado desde el INDECIG, desde el instituto, con el informe
que hemos lanzado, que por cierto es un informe que hicimos para 2024, hicimos en su momento para 2022, está para 2020, todos están disponibles en nuestra página de internet. Y bueno, en este informe lo que encontramos es justo, analizamos como a mucha profundidad el tema de los programas sociales. Y el primer dato, y que de hecho es un tanto contraintuitivo frente a lo que creíamos que íbamos a obtener de resultados, es efectivamente, como bien mencionabas, que disminuye la cobertura de los programas sociales en la totalidad de los hogares en el país. Por poner los datos específicos, en el año 2022, 34% de los hogares en el país recibían al menos un programa social de transferencias monetarias. Y esto es muy importante decirlo. Yo a continuación voy a estar hablando de programas sociales de transferencias monetarias. ¿Qué significa eso? Que les dan directamente el dinero a los hogares, como lo son la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, que ahorita volveré a eso. Pero entonces la cobertura pasó de 34 a 32% de los hogares en el país. Esto es, entonces, en 2024 el dato es menor que en 2022, aunque es mayor que en 2018. Eso es importante decirlo. En 2018 era 28%. Ahora, en 2016 era 31% de cobertura. Entonces, si comparamos 2016 frente a 2024, 8 años, se aumentó solamente un punto porcentual la cobertura. En realidad es poco si lo queremos ver desde esa magnitud. Pero sabemos, y esto es una realidad, que ahora los hogares reciben una mayor cantidad de dinero, los hogares en promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en la medida en que hay casi la misma cobertura, pero mucho más dinero en los programas sociales? Eso tiene, digamos, la respuesta a eso tiene que ver en términos de la focalización que bien decías ahorita y la universalidad, que volveré a eso en un segundo. Antes, nada más para hablar de esta disminución en la cobertura, lo otro que me parece muy importante decir es, en primer lugar, que esa disminución en la cobertura de los hogares afecta principalmente a los estados más pobres. Y esto es muy importante decirlo. En Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca hubo una disminución muy importante del porcentaje de hogares que recibe al menos un programa social de transferencias monetarias, como ya decía hace un momento, por poner el dato específico. En Chiapas, entre 2018 y 2024, la cobertura de hogares que reciben, otra vez, al menos un programa social, cayó en 21,5 puntos porcentuales, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, estamos hablando de que digamos, comparando otra vez el inicio y el final del sexenio anterior, al menos uno de cada 5 hogares del estado de Chiapas tenía un programa social y lo dejó de recibir. Eso es, a mí me parece importante y de alguna manera grave, porque pues los programas sociales tienen la misión de dar protección social a quienes reciben estos programas y pues ahí se descobijó, por decirlo así, se desprotegió a uno de cada 5 hogares del estado de Chiapas. El efecto en el estado de Oaxaca es 13 puntos porcentuales, en Guerrero es 11 puntos porcentuales, en Tabasco es 8 puntos porcentuales. Bueno, además de descobijar a los estados más pobres, también lo hace con los hogares más pobres. Y esto otra vez parece contraintuitivo frente a lo que nos maneja los medios de comunicación más comúnmente o las narrativas tanto oficiales como críticas. Esto es muy importante decirlo. Hace unos días leía en el Universal una columna de el colega Enrique de la Madrid, que criticaba cómo la pobreza, decía, estaba disminuyendo a partir de las dádivas, y que esto no era sostenible. Las dádivas le llamaba de alguna manera a digamos, los programas sociales. Eh, Esto digamos, importante complejizarlo, porque, pues en realidad, la mayor responsable de la disminución de la pobreza en el país no es la parte de los programas sociales, sino que es la parte de la política laboral, de los ingresos laborales. Eh, Ahorita vuelvo a políticas sociales, pero por esta desviación rápida y por poner datos, digamos, de cada 100 pesos que aumentaron los ingresos en el país, que yo mencionaba hace un rato, que aumentaron de manera importante, 55 de cada 100 pesos que aumentaron se deben a la parte de los ingresos laborales. Y
digamos, 14 de cada 100 pesos que aumentaron estos ingresos se debe a un tema de política social, de programas sociales, como decías hace un momento. Esta parte de política laboral es claramente explicada por el aumento del salario mínimo y distintas políticas laborales, reformas laborales que bien conocen, que son muy importantes. Entonces, esa parte, digamos, es de celebrarse. Pero entonces, otra vez, la mayor responsable de la disminución en la pobreza, en la desigualdad, tiene que ver con la política laboral y esta parte de la cobertura de los programas sociales, pues en realidad cayó. Por dar el último dato sobre esto, cuando uno se pone a desmenuzar en dónde es donde cayó más, digamos, en qué programas cayó más la cobertura, otra vez entre esto, en estos últimos años, lo que encontramos es que en realidad esto pasó sobre todo en la parte de las becas Benito Juárez. Por decir algo, sumando la beca Benito Juárez de educación básica y la de educación media superior, que además se supone es universal, ahí lo que encontramos es que en 2000, en 2022 tenía una cobertura del 12% de los hogares y esto bajó hasta 6% de los hogares en 2024, es decir, casi la mitad de la cobertura entre 2022 y 2024. Uno se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué un programa que es incluso parte supuestamente de los programas prioritarios, le llaman, del gobierno, por qué dejan que caiga la cobertura entre 2012, perdón, entre 2022 y 2024, básicamente a la mitad? Un Ahora, si 50%. 50%. Y si esto lo comparamos con lo que fue Prospera en su momento, que supuestamente se sustituyó con las becas Benito Juárez, que como dices, era un programa focalizado, ahí llegaba al 18% de la población. 18% en 2018 Prospera, 12% las becas Benito Juárez en 2022 y en las mismas becas Benito Juárez 6% en 2024. Entonces ahí es una caída muy drástica. Lo que contrarresta un poco eso, y con esto finalizo, es la parte de la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores sí que creció de una manera muy importante. Al inicio del sexenio, cuando el programa no era universal, llegaba esta pensión a 11% de los hogares. En 2022, por poner un dato anterior, llegaba a 20% de los hogares y en 2023 a 23% de los hogares. Entonces, de alguna manera, en la cobertura es por eso, por esa disminución en las becas y otros programas sociales y el aumento de la pensión, que el balance total nos dice que tenemos 31% en 2016 de los hogares, 32% en 2024. Aumento de un punto porcentual. El tema es, pues, qué efectos tiene esto, que podemos profundizar más adelante, pero bueno, esto respecto a la cobertura. Y esto a pesar de que la asignación presupuestaria se ha mantenido como de los más altos dentro de cada una de estas iniciativas de presupuesto que se han presentado anualmente. Y es un poco interesante, o más bien muy interesante, esta concentración que ha tenido el programa de pensión de adultos mayores. En la estadística que ustedes obtienen, 83 de cada 100 pesos están distribuidos en este programa social que, a diferencia, digamos, de lo que se invierte en los jóvenes, pues pudiéramos pensar que es un sector que, en efecto, nadie niega que tienen derechos que deben ser universales. Sin embargo, es particularmente importante la cantidad de recursos que sí se ven muy concentrados en este programa social. Sí, efectivamente. Y digamos, algo a lo que voy a volver en un segundo es que en realidad estamos de acuerdo con que se le invierta esa cantidad de dinero a las pensiones de adultos mayores. Y como bien dices, aun cuando no es el sector prioritario en términos de pobreza, eso me gustaría decirlo, siempre que hacen estas mediciones de pobreza el Coneval, cuando las divide por edades, por grupos de edad, normalmente pues quienes viven más la pobreza en términos porcentuales son los jóvenes o los niños, ¿no? Las niñas. En realidad los adultos mayores suelen ser de los que tienen el menor, digamos, incidencia de pobreza. Eso no quita que es completamente prioritario y necesario y es su derecho recibir pensiones como lo reciben ahora. Entonces, digamos, desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad estamos muy de acuerdo con ese aumento del presupuesto y esa universalidad en los programas sociales de adultos mayores. El tema es, por supuesto, qué está pasando con el resto de los estratos, ¿no? Y por poner un ejemplo del efecto conjunto que tiene esto, y ahorita vuelvo, digamos, a las recomendaciones que tenemos, pero en términos del efecto conjunto, es muy importante decir que
otra vez, el que se haya quitado ese programa focalizado que estaba dirigido a a los hogares más pobres, como es Prospera, se haya sustituido con las becas Benito Juárez. Y que además las becas Benito Juárez, aunque es un programa del sexenio anterior, ideado por el sexenio anterior, se hayan descuidado también en términos digamos, de la cobertura que tienen. Eso, sumado a lo que decíamos de la universalización de la pensión de adultos mayores y su aumento en los hogares que cubre, en el efecto conjunto tiene, digamos, le llamamos progresividad a qué tanto impacta la distribución de programas sociales en términos de la disminución de de la desigualdad. Lo que sucede ahora es que los programas sociales en su conjunto son mucho menos redistributivos que anteriormente, son mucho menos progresivos que anteriormente. Por poner un ejemplo, en 2016 y 2018 es el mismo dato, el 10% más pobre se quedaba con el 24% del total de la bolsa que se repartía en programas sociales. Entonces, casi un cuarto de esa bolsa que se repartía llegaba al 10% más pobre. Ese dato para 2024 disminuyó a 14%. Entonces, de 24% a 14%. Y en el otro extremo, en el 10% más rico, otra vez de esa bolsa total, o si lo quieren ver como ese pastel que representa los programas sociales, cómo se reparte, el 10% más rico antes se queda con 5% de esos ingresos de los programas sociales y ahora se queda con 12% de esos ingresos. Incluso más que, digamos, si es un pastel que se va a repartir en 10 personas, pues deberían ser 10 rebanadas equivalentes al 10%, pues ahora se quedan con 12%. Los más ricos se quedan incluso con un poquito más de lo que les tocaría, incluso quitando un enfoque redistributivo. Eso, digamos, hay que verlo a la luz de que esa bolsa o ese pastel se triplicó en tamaño. Eso también es muy importante decirlo. O sea, los hogares reportan ahora 184% más en promedio por recepción de pruebas sociales que lo que hacían que lo que llegaba en 2018. Entonces, la bolsa se triplicó, pero pues efectivamente casi la mayor parte de lo que aumentó esa bolsa se fue a a la pensión de adultos mayores. Y eso otra vez tiene un efecto en el cual, por ponerlo con una forma de verlo, 64 de cada 100 pesos que aumentó ese pastel o esa bolsa de los programas sociales se fueron al 50% con más ingresos. Eso es un cambio regresivo, es como hay que decirlo. Y bueno, pues a partir de ahí es que vemos que aunque sí se beneficiaron de alguna manera los hogares más pobres que siguen recibiendo programas sociales, pues entre los hogares más ricos en realidad el incremento fue mucho mayor. Por poner el último dato y aquí termino esta parte, digamos, otra vez en el 10% más rico, el incremento de la recepción de ingresos que tenían entre 2018 y 2024 es de 926%. Es decir, casi se multiplicó por 10 veces, o bueno, 9 veces, si lo redondeamos hacia abajo. Casi se multiplicó por 9 veces. Entonces, el tema es, digamos, este cálculo lo hicimos para la ENIC 2022, para ENIC 2024 aún no se puede hacer porque todavía no tenemos la medición oficial de la pobreza, pero lo que veíamos es que en 2022, si el monto, digamos, si el incremento del monto de programas sociales que reciben los hogares se hubiera distribuido como se distribuía en 2018 cuando existía Prospera, y cuando había programas focalizados, la pobreza extrema habría disminuido 3 veces más de lo que disminuyó con los programas sociales de la actualidad. Lo que quiero decir es positivo, en resumen, es positivo que tenemos una bolsa más grande de programas sociales repartida. Lo negativo es cómo la repartimos. Y eso, al final de cuentas, no terminó priorizando a los más pobres, sino que priorizó de alguna manera a las clases, no diría a las millonarias, sino más bien a las clases medias altas y altas, pero en detrimento de los más pobres. Y eso, pues en su conjunto, si bien beneficia un poquito más, otra vez en términos de pobreza, pues en realidad ahora tenemos el dinero suficiente para poder eh, tener a la mitad la pobreza extrema que tenemos en la actualidad, pero el cómo decidimos distribuirla es lo que está afectando de esa manera. Y bueno, perdón, último tema, digo, último dato sobre esto, es que también hay que verlo desde una visión intergeneracional. En términos de justicia intergeneracional, pues estamos descobijando a los niños, a los jóvenes, a las futuras generaciones, por cobijar a los adultos mayores que sí hay que protegerlos pero no descuidando al resto de la sociedad. Es lo que diría por ahora.
sumamente relevante este análisis que nos comparte el doctor Máximo Jaramillo de un estudio muy completo que publicaron en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad y que, como nos compartió, está disponible en las plataformas digitales. Sin duda. También uno de los aspectos más esperados es precisamente la tarea que tendrá que retomar el INEGI con esta encuesta y los resultados que se arroje, porque prácticamente de toda la experiencia técnica que se tenía en el Coneval, ahora se tendrá que construir por parte del INEGI. Esperamos comentarlo más adelante, ya cuando se publique, doctor. Y por el momento le agradecemos muchísimo. A lo mejor no nos da tiempo ampliar todas estas recomendaciones que tiene el estudio, a lo mejor puntualizar a lo mejor uno o dos, y con ello cerraríamos esta charla. Claro que sí, muy rápidamente, digamos, bueno, primero que no, gracias por el espacio. Y lo que las recomendaciones del instituto se enfocan, por un lado, en que sí permanezca la pensión de adultos mayores como está en la actualidad, pero que se prioricen también los programas sociales que de alguna manera focalizan o priorizan a los más pobres. Entre ellos la misma beca Benito Juárez, que ahora se está convirtiendo en la beca Rita Cetina. Entonces la recomendación es meterle mucho más presupuesto de lo que se está metiendo actualmente. Y el problema, claro, que es que en el contexto general de austeridad en el presupuesto de egresos de la Federación de 2025, pues es difícil pensar que pueda aumentar el presupuesto. Y también para el de 2026, digamos, el balance fiscal es muy acotado. Entonces, pues ojalá y también se piense una reforma fiscal progresiva que permita obtener los recursos para que el siguiente año se pueda dar más dinero a los hogares más pobres. Esas serían básicamente las recomendaciones. Muchas gracias por el espacio, Francis. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Máximo Jaramillo, doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología por el Colegio de México y director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, con quien hemos podido conversar sobre las repercusiones, los hallazgos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 que publica el INEGI. Próximamente también el INEGI dará a conocer, de acuerdo con estos datos, los resultados de medición de pobreza en sustitución del Coneval y esperamos conversar nuevamente con el académico y a ustedes les agradecemos muchísimo su compañía. Los esperamos en otra entrega aquí en Canal 6 Valle de México.